Mi nombre es Sergio Guaján, soy morador de la comunidad Topo Grande. Estamos analizando el tema de los procesos de la Administración de Justicia Indígena, en el cual acá hemos participado en la comunidad de Cercado. Dentro de los temas a tratar son, digamos, el reconocimiento o el análisis de los derechos colectivos que están consagrados en la Constitución y asimismo el proceso de la administración de justicia indígena, cuáles son las etapas que deben cumplir en el sistema indígena para resolver un conflicto. Para nosotros, el hecho de practicar el tema de nuestra propia justicia es, digamos, es una valoración, o sea, que nosotros mismos nos damos como indígenas, dirigentes de las comunidades. Es una práctica milenaria también, es una justicia propia, o sea, que cada comunidad lo realiza para resolver distintos tipos de conflictos, problemas que sean problemas internos. En este caso tenemos, o sea, muchas falencias, es un desconocimiento total del derecho indígena por parte de los jueces ordinarios o fiscales. O sea, hay un desconocimiento total en el cual no nos dan valor a nuestras resoluciones comunitarias. Entonces, nosotros siempre hemos estado, o sea, luchando, o sea, para que nuestros derechos o nuestra forma de administrar justicia sea valorado por los jueces ordinarios. En muchos de los casos hemos resuelto conflictos de las cuales se han seguido investigaciones por parte de los fiscales y respetando el derecho propio, el derecho constitucional que nosotros como comunidades manejamos. El derecho, digamos, la ley indígena está contemplado en la Constitución, está contemplado en los tratados internacionales. Es decir, normativamente contamos con todas las herramientas para ejercer digamos, el ejercicio de la facultad jurisdiccional en nuestras comunidades, pero lastimosamente hay un desconocimiento que siempre nos va a poner en rivalidad con la justicia ordinaria hacia la justicia indígena. La participación acá bastante aceptable. O sea, estamos viendo acá la participación de los exdirigentes, participación de los propios comuneros y asimismo la participación de los actores más importantes, la juventud. Mi nombre es Aide Gladys Caranquilanchimba, soy aquí de la comunidad del Cercado. La mayoría de chicos y chicas estamos aquí, entonces estamos muy agradecidos por este taller también, porque habíamos muchas chicas también interesadas en estas cosas, pero la mayoría de veces no hemos tenido lo suficiente, lo necesario para poder seguir y personalmente estoy muy agradecida sobre todo. Esto creo que debería de ponerse más sobre chicos y chicas también, más como jóvenes debemos de poder seguir adelante, de más poner empeño en eso, porque viendo en esta comunidad de Cercado habemos muchos chicos y chicas, pero habemos pocas que ponemos empeño para estas cosas y esto es muy interesante para las chicas y esperando que esto se pueda fortalecer e invitarles de paso a chicos y chicas que pongan empeño en esto para que esto no se pueda perder en nuestras culturas, en nuestras vivencias. Como joven estoy muy agradecida porque también esto para nosotros es muy necesario de poder seguir. También a las personas de diferentes comunidades que nos apoyen. Nosotros como chicas habemos personas que queremos participar en estas cosas y también esperamos poder seguir adelante con todo esto. Alikachinkichu ñukanchikpas rikuchita katiwaychi me gusta niskapi llapipaychi campanitapipas chasnallata kilkashpa sakipaychi.